Sé muy bienvenido a nuestro canal. ¿El miedo te está impidiendo dar pasos firmes hacia tus sueños y propósitos? ¿Y ese sentimiento de inferioridad? ¿Será que estás subestimando el increíble potencial que Dios ha puesto dentro de ti? ¿Te has dado cuenta de que estás alimentando sentimientos de resentimiento que bloquean la manifestación del amor de Dios en tu vida? Hoy, vamos a hablar sobre 4 obstáculos que pueden estar impidiéndote experimentar la plenitud de la presencia de Dios, algo que tú mereces. Prepárate, porque el cuarto obstáculo es el que más te aprisiona. Libérate y disfruta del amor de Dios en tu vida. Quiero imprimir en tu corazón el hecho de que ya tienes los recursos que necesitas, y no es para mañana ni para ayer, sino para ahora. Dios vive dentro de ti. Él no está solo pasando por tu vida como un visitante. Dios está aquí, presente, para obrar la salvación, y Él actúa a través de tu visión y de tu fe. Es a través de tu vida que Dios puede manifestar su poder al mundo. Dios es tan grande como tú le permites ser en tu vida, y puede manifestarse de forma pequeña o grandiosa, dependiendo de cómo te abras a Él. Cuando los pecadores vienen a Jesús, rotos e infelices, enseño que Dios vive dentro de cada uno de nosotros y que, con Él, tenemos todos los recursos en Cristo Jesús. Hoy quiero hablar a tu corazón para que puedas cooperar plenamente con Dios. Todos los que pasan por esta transformación salen con una nueva fe, listos para vivir una vida milagrosa y victoriosa. Sin embargo, para alcanzar una vida de abundancia, primero es necesario purificarse de los pecados de la carne. Muchas personas luchan con 4 pecados que deben ser derrotados antes de que un cristiano opere activamente con Dios. Si no te liberas de estos pecados, tus canales espirituales estarán obstruidos, y Dios no podrá fluir a través de ti. Durante mis 20 años de asesoramiento, descubrí que el primer pecado con el que muchos luchan es el odio. El odio, ese espíritu implacable, es el enemigo número 1 de tu fe. Jesucristo destacó esto en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, donde Él dice que, si perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre Celestial también perdonará las tuyas. Pero si no perdonas, Él tampoco te perdonará. Quiero compartir contigo una experiencia poderosa que tuve después de predicar mi 4º sermón un domingo. Estaba exhausto, pero fui sorprendido por un hombre en gran desesperación. Este hombre, que llegó a mi oficina después del sermón, llevaba una daga y parecía decidido a usarla contra sí mismo y su familia. En lugar de desesperarme, le pedí que me contara por qué había venido. Su respuesta fue conmovedora. Estaba al borde de quitarse la vida y la de sus familiares. Pero, en ese momento, ocurrió una transformación. Fue tocado por el poder del perdón y del amor de Dios. Por eso, quédate con nosotros hasta el final de este video, deja tu me gusta, comparte, y permite que este mensaje transforme no solo tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. Dios está listo para obrar a través de ti. Él dijo, un amigo me aconsejó que asistiera a uno de tus cultos antes de tomar cualquier decisión. Fui. Escuché el 4º culto con atención, pero no logré entender nada. El predicador tenía un acento muy fuerte, y aunque lo intenté, no pude captar sus palabras. Estaba decidido, después de escuchar lo que tuviera que decir, iba a poner en práctica mis planes, porque estoy muriendo. Tengo tuberculosis y siento que mi fin está cerca. Cuando terminó de hablar, le pedí que se calmara, que se sentara y me contara su historia con más detalles. Durante la última fase de la guerra de Vietnam, trabajé como mecánico y conductor. Pasé por todas las líneas del frente, construyendo trincheras y carreteras, arriesgando mi vida para ganar más dinero. Envié todo a mi esposa. Cuando la guerra terminó, había ahorrado lo suficiente para salir de Vietnam, así que le envié un telegrama diciendo que la encontraría en el aeropuerto de Seúl con los niños. Sin embargo, al llegar allí, no los encontré. Pensé que tal vez no habían recibido mi telegrama. Corrí de vuelta a casa y, para mi sorpresa, encontré extraños viviendo allí. Fue entonces cuando descubrí que mi esposa había huido con un joven, llevándose todos mis ahorros. Desesperado, fui al lugar donde ella estaba viviendo y le rogué que volviera conmigo. Se negó categóricamente. Busqué a mis suegros para pedirles ayuda, pero me echaron de su casa sin darme nada. En menos de una semana, el odio se apoderó de mí. Comencé a vomitar sangre y la tuberculosis, que ya tenía, empeoró rápidamente. Ahora estoy muriendo, sin esperanza,
pero antes de morir quiero destruirlos uno por uno, y después acabar con mi propia vida. Entonces le dije, ese no es el camino. Vengarte de esa manera no te traerá paz. La verdadera venganza es demostrar que puedes superar todo esto. Encuentra un nuevo trabajo, construye una casa aún más bonita y mejor, y muestra de lo que eres capaz. Eso sí será una venganza verdadera. Matar a tu esposa, a tus suegros y luego suicidarte no te traerá satisfacción. El hombre exclamó, pero el odio. No puedo dejar de odiarlos. Yo le dije, mientras sigas odiándolos, te estarás destruyendo a ti mismo. El odio corroe a quien lo siente, no a quien es odiado. ¿Por qué no pruebas con Jesús? Cuando Él entra en tu corazón, todo el poder de Dios viene a habitar en ti. El poder de Dios fluirá a través de ti, tocando, sanando y restaurando tu vida. Así podrás reconstruir tu vida, y esa será tu verdadera venganza. Lo envié a la montaña de oración, donde aceptó a Jesús como su Salvador personal. Sin embargo, me confesó que aún no podía perdonar completamente a su esposa. Le dije, la mejor manera de perdonarla es bendecirla. Ora para que Dios derrame bendiciones sobre ella. Bendícela de corazón, en espíritu, alma, cuerpo y vida. Él exclamó, no puedo bendecirla, solo puedo maldecirla. Insistí, si no puedes bendecirla, tampoco será sanado. Cuando bendices, las bendiciones comienzan en ti. Si quieres arrojar lodo al rostro de otra persona, tus manos serán las primeras en ensuciarse. Si maldices a tu esposa, esa maldición saldrá de tu boca, y tú serás el primero en ser afectado. Pero, si la bendices, la bendición comenzará en ti. A regañadientes, él comenzó a bendecirla. Al principio murmuraba las palabras, pero oraba, «Oh Dios, bendice a mi esposa, dale salvación, bendícela». Y continuó así, bendiciéndola todos los días durante un mes. Un mes después, volvió a mi oficina, exclamando con alegría, «Pastor, fui completamente sanado de la tuberculosis. Mi vida fue transformada, el poder de Dios fluyó en mí». Continuó, «Ahora, realmente entiendo que fue gracias a mi esposa que encontré a Jesús. Oro por ella todos los días, he renovado mi licencia para conducir tractores. Conseguí un nuevo trabajo, estoy construyendo una nueva casa, y espero que, algún día, mi esposa vuelva a casa». Ese hombre estaba lleno de gratitud y alabanza al Señor. El segundo obstáculo que vamos a abordar es el miedo. El miedo, al igual que el odio, bloquea el poder de Dios. Es una fe negativa que atrae la destrucción. Yo mismo sufrí de tuberculosis a causa del miedo. En la escuela, durante una clase de biología, el profesor habló sobre la tuberculosis y dijo que las personas con cuello largo eran más propensas a contraer la enfermedad. Al escuchar eso, el miedo se apoderó de mí, y comencé a creer que había contraído tuberculosis. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. A los 18 años, me diagnosticaron la enfermedad, y eso solo confirmó lo que temía. Cuando vives con miedo, creas un canal para que el mal entre en tu vida. El miedo no viene de Dios, y si lo alimentas, dominará tu mente y cuerpo. El diablo usa el miedo para destruir. Si vives constantemente con miedo, estás abriendo espacio para que el enemigo actúe en tu vida. Necesitamos aprender a confiar en Dios y a rechazar el miedo, para que el poder del Señor fluya libremente en nosotros. Te invito a seguir viendo el video y a reflexionar sobre estos obstáculos. Y no te olvides de darle me gusta al video y compartirlo con otras personas que también necesitan escuchar este mensaje. Esta historia que has escuchado lleva una lección muy profunda sobre la fe, la obediencia y la confianza en Dios. Cuando el Señor nos llama a una misión, aunque parezca imposible o aterradora, Él ya ha preparado el camino, incluso si no podemos ver todas las etapas con claridad. La primera reacción humana, como vimos en esta historia, es sentir miedo y tratar de argumentar con Dios. Queremos entender todos los detalles, calcular los costos y prever las dificultades. Cuando fui llamado a construir una iglesia para 10,000 personas y enviar 500 misioneros al mundo, todo parecía improbable. Con solo $2,500 en mano y un proyecto que requería millones, era natural sentirse paralizado por el miedo. Los diáconos y ancianos también estaban preocupados, reaccionando como si estuvieras proponiendo algo imposible.
Pero Dios no actúa según nuestras limitaciones. El punto central de esta historia es cómo la visión de Dios y nuestra confianza en Él trascienden nuestras circunstancias. La idea de vivir más con los ojos cerrados que abiertos simboliza exactamente esto: cerrar los ojos a las dificultades visibles y abrir el corazón a la fe y la confianza en Dios. El miedo es una fuerza destructiva, pero cuando miramos a Dios, nuestro corazón se llena de paz y valor para seguir adelante. Tu experiencia nos enseña la importancia de vivir por el conocimiento revelado, es decir, por la palabra de Dios, en lugar de guiarnos por el conocimiento sensorial, lo que vemos, oímos y sentimos en el mundo que nos rodea. Este tipo de fe nos permite avanzar incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Así como pude seguir adelante y ver la obra de Dios realizada, esta historia es un poderoso recordatorio de que no debemos permitir que el miedo nos paralice. Debemos entregar nuestros temores al Señor y confiar en que Él tiene el control de todo. Cuando obedecemos, Dios provee de maneras sobrenaturales. Al final, no se trata de lo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas, sino de lo que Él puede hacer a través de nosotros cuando confiamos plenamente en su voluntad y en su poder. Si estamos enfrentando desafíos grandes o pequeños, debemos recordar que la solución no está en enfocarnos en el problema, sino en enfocarnos en Dios. El mensaje que estás compartiendo aquí es extremadamente poderoso y lleva verdades profundas sobre cómo el complejo de inferioridad puede ser devastador para la vida de las personas, pero también sobre cómo la fe en Dios puede transformar esas vidas, trayendo sanidad, restauración y renovación. Vamos a profundizar en estas lecciones y reflexionar sobre cómo podemos ayudar a quienes sufren con estos sentimientos de insuficiencia. El tercer obstáculo es el complejo de inferioridad. La experiencia de este hombre con tuberculosis, abandonado por su esposa, perturbado hasta el punto de perder la cordura, revela cómo este sentimiento puede destruir por completo a una persona. Había fracasado, perdido su prestigio, su salud mental y se encontraba en un estado desesperante. Sin embargo, fue a través de la palabra de Dios y de la revelación de que en Cristo Él era la sal de la tierra y la luz del mundo, que encontró un nuevo propósito y dirección. Esto nos muestra que la identidad que Dios nos da es mucho más poderosa que cualquier fracaso o derrota que experimentemos en la vida. Muchas personas viven aprisionadas por un complejo de inferioridad, ya sea por fracasos pasados, rechazo o por circunstancias difíciles que enfrentan. Creen que no son dignas de éxito, de amor, de respeto o incluso de salvación. Este sentimiento, como bien dijiste, puede ser tan destructivo como cualquier enfermedad física. Sin embargo, el amor de Dios tiene el poder de reconstruir a estas personas, de restaurar su valor y de capacitarlas para vivir una vida abundante. La clave para ayudar a aquellos que luchan contra estos sentimientos es guiarlos a entregar sus inseguridades y complejos a Dios. Necesitan ser levantados en el amor de Cristo y en la certeza de que Él no solo los ama incondicionalmente, sino que también los capacita para realizar grandes cosas. Jesús no solo ofrece sanidad física, sino también sanidad emocional y espiritual. Él restaura la dignidad y la identidad de aquellos que se sienten derrotados. Es nuestra responsabilidad como cristianos enseñar a las personas a poner su fe exclusivamente en la palabra de Dios. La fe verdadera no se basa en lo que sentimos o en lo que vemos a nuestro alrededor, sino en lo que Dios nos dice a través de las Escrituras. El poder de Dios que habita en nosotros es mayor que cualquier circunstancia o limitación que podamos enfrentar. Muchas veces, la raíz del complejo de inferioridad está en la comparación con los demás. Cuando las personas se comparan, olvidan que Dios tiene un plan único y especial para cada uno de nosotros. Cada persona tiene un valor incalculable a los ojos de Dios, y necesitamos ayudarlas a reconocer eso. Finalmente, la historia de este hombre que fue sanado después de años de lucha interna nos recuerda que, cuando una persona se entrega totalmente a Cristo, el poder de Dios fluye a través de ella, trayendo sanidad y renovación. La transformación no ocurre solo en el exterior, sino que comienza en el interior, con un cambio profundo en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y nuestro valor en Cristo. El mensaje de que nada es imposible para el que cree debe repetirse constantemente para aquellos que se sienten incapaces. Dios puede levantar a aquellos que están en el fondo del pozo y ponerlos en lugares de honor, siempre y cuando estén dispuestos a confiar en su palabra y a liberarse de sus miedos y complejos. Un hombre vino a mí un día pidiéndome consejo sobre la venta de sal. Le dije que si él creía en ello, siguiera adelante. Comenzó pequeño,
Y pronto Dios comenzó a bendecir su negocio, y prosperó tanto que construyó un gran almacén para guardar la sal. Pero, una tarde de verano, llovió tanto que inundó todo el almacén y su stock de sal fue arrastrado por las aguas. Este hombre se sentó en medio de aquel almacén vacío y alabó a Dios, y cuando entré, estaba alabando y me sonrió. Dijo: en este momento, el agua se ha llevado todo lo que tenía, puedo perder todo, pero lo que no puedo perder es la presencia de Dios en mi vida. Voy a trabajar y reconstruir mi negocio. Y así lo hizo, reconstruyó y sigue con su actividad de venta de sal. Su ejemplo y enseñanza siguen siendo una fuente de inspiración para muchos, y su misión de ayudar a las personas a vencer el miedo, la inseguridad y el complejo de inferioridad por el poder de Dios es un llamado vital en los días de hoy. Este es solo un ejemplo de cómo podemos ayudar a las personas a liberarse de sus sentimientos de inferioridad enfocándose en todos los recursos que Dios tiene a su disposición, y que son muchos. La historia de este hombre, que a pesar de la pérdida total de su almacén y de la sal, continuó alabando a Dios y mantuvo su fe inquebrantable, es un ejemplo poderoso de resiliencia y confianza en las promesas de Dios. Él comprendió que, aunque físicamente había perdido la sal, los recursos espirituales y la presencia de Dios dentro de él eran inquebrantables. Sabía que podía comenzar de nuevo, confiando en que Dios restauraría todo y aún más. Su decisión de continuar con el negocio de la venta de sal, incluso después de una gran pérdida, demuestra una fe que trasciende las circunstancias. En lugar de dejarse abatir por la tragedia, se enfocó en Dios, recordando que el verdadero valor no está en las cosas materiales, sino en los recursos espirituales que Dios nos da. Esa confianza lo transformó en un multimillonario, mostrando el poder de la fe aplicada en la práctica. Su éxito también ejemplifica cómo se puede vencer el complejo de inferioridad. No permitió que la tragedia definiera su identidad o capacidad. En su lugar, estaba seguro de su valor ante Dios y de la abundancia que Él provee. Eso le permitió no solo reconstruir su negocio de sal, sino también expandirse a otras áreas, como la fábrica de relojes. Esta historia puede servir de inspiración para muchos que enfrentan pérdidas o fracasos. El hecho de que él no fue consumido por el sentimiento de inferioridad, sino que estuvo lleno de confianza, demuestra que cuando las personas ponen su fe en Dios y ven sus recursos como ilimitados, pueden recuperarse de cualquier desafío. En cuanto a la culpa, este es el cuarto obstáculo que impide que muchas personas avancen en su camino espiritual y en sus emprendimientos. La culpa es una carga que ahoga la fe y la confianza. El ejemplo de la pareja que vino a su oficina destaca la importancia de abordar las heridas emocionales y psicológicas. Muchas veces, la culpa actúa como una enfermedad psicosomática, corroyendo el alma y el cuerpo. Otro caso fue el de una mujer, cuya enfermedad era de naturaleza emocional y no física, y necesitaba sanación espiritual. La culpa y el sentimiento de indignidad pueden consumir a alguien hasta el punto de deteriorar su salud física. Tu enfoque de discernir la raíz del problema y señalar la necesidad de sanación espiritual es esencial para que las personas puedan liberarse de esas cadenas. El perdón y la gracia de Dios son suficientes para purificar la culpa y permitir que la persona vuelva a vivir plenamente. Así, el mensaje central aquí es que, para prosperar, ya sea financieramente, emocionalmente o espiritualmente, las personas necesitan aprender a confiar en Dios, liberarse de los complejos de inferioridad y la culpa, y reconocer que los recursos divinos están siempre a disposición de quienes creen. Estos ejemplos sirven como un recordatorio de que, en Cristo, todas las cosas son posibles, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La historia de esta mujer nos trae una poderosa lección sobre la culpa, el perdón y la sanación interior. Su experiencia de cargar una profunda culpa por una relación inmoral y los abortos, además de la traición a su hermana, es devastadora y revela el peso emocional que la culpa puede traer. El hecho de que se considerara indigna del amor de su esposo e hijos, e incluso de la gracia de Dios, muestra cuán paralizante puede ser la culpa. Mostrarle que Jesucristo ya había pagado el precio por sus pecados fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Incluso cuando ella pensaba que sus pecados eran imperdonables, la verdad es que Cristo murió por todos, sin importar la gravedad del pecado. El desafío para ella, y para muchos que enfrentan sentimientos de culpa, es aceptar ese perdón y dejar de cargar con el peso sola. Le pedí que se imaginara lanzando una piedra al lago, lo cual fue una manera poderosa de mostrar que, así como la piedra se hunde y desaparece, el pecado también puede ser arrojado al fondo del mar por el poder del perdón de Dios.
Aunque ella sienta las ondas y las repercusiones del pecado en su vida, el acto de entregar esas cargas a Dios las hace desaparecer de la vista, y ella puede finalmente vivir en paz y libertad. Esa mujer, al igual que muchos otros, necesitaba entender que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado, y que vivir en un ciclo de culpa no es el deseo de Dios para ella. A partir del momento en que ella logra visualizar esto, su jornada de sanación puede comenzar, y puede permitirse recibir el amor de su familia sin el peso de la condena. La clave aquí es aprender a perdonarse, aceptando el perdón de Dios y permitiendo que la sanación fluya en todas las áreas de su vida. La metáfora del lago es muy significativa. Al lanzar las piedras al lago, la ayudó a visualizar el proceso de lidiar con los pecados y las heridas emocionales que estaban enterradas dentro de ella. Esta historia también nos enseña sobre el poder del consejo espiritual y de escuchar con sensibilidad la voz de Dios. La sanación emocional a menudo requiere no solo un enfoque racional, sino también espiritual, donde el perdón de Dios se vuelve tangible en la vida de la persona. Esta poderosa historia es un testimonio maravilloso de la liberación que el perdón de Dios puede traer a la vida de alguien. La metáfora de las piedras en el lago, con el sonido y las ondas representando los diferentes pecados, ayuda a ilustrar que, sin importar el tamaño o el impacto de nuestros errores, todos ellos pueden ser lanzados a las profundidades de la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Lo que importa no es la gravedad de los pecados, sino la disposición de buscar el perdón en Cristo, porque Él ya pagó el precio por todos. El momento en que esta mujer finalmente comprendió que Jesucristo podía perdonar sus pecados, incluso aquellos que ella consideraba imperdonables, fue transformador. Esto muestra cómo la culpa puede aprisionar a las personas e impedir que experimenten la plenitud de la gracia de Dios. Cuando ella se dio cuenta de que la sangre de Jesús perdona tanto los grandes como los pequeños pecados, su alma fue liberada, y fue sanada no solo espiritualmente, sino también emocionalmente. La alegría y la danza que siguieron a la oración del pecador fueron una expresión genuina de la liberación que experimentó. La sanación de su matrimonio y de su autoestima es un ejemplo de cómo el poder de Dios puede transformar vidas completamente, sin importar cuán profunda sea la pena o la culpa. Esta historia no solo ilustra el poder del perdón, sino también cuánto pueden ser restauradas las personas cuando encuentran a Jesús. El punto principal que transmites aquí es que todos nosotros tenemos acceso al poder transformador de Dios, y ese poder no está limitado solo a nuestras fallas espirituales, sino también a nuestras necesidades diarias, finanzas, salud, relaciones y mucho más. El mensaje del Evangelio es práctico y ofrece una fuente inagotable de recursos para todos aquellos dispuestos a confiar en Cristo. Compartir este tipo de experiencias es esencial para edificar a otras personas en la fe. Cuando testificamos lo que Dios ha hecho por nosotros, traemos esperanza a quienes todavía están luchando con sentimientos de culpa o inferioridad. La transformación que ocurre en la vida de alguien que encuentra a Jesús no es solo espiritual, sino también emocional y práctica, afectando todos los aspectos de la vida. Si esta historia tocó profundamente tu vida y te trajo claridad espiritual, es maravilloso que la compartas con otros, para que también puedan ser impactados por la palabra de Dios y experimentar la liberación y el amor de Cristo. Sé bendecido.